Buenas noches, vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy del Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Y estamos analizando todas las noches el Catecismo para que, pues a la luz del magisterio de la Iglesia, del Espíritu Santo, de la Palabra, pues podamos ir entendiendo más sobre nuestra fe. Vamos a invocar al Espíritu Santo como siempre, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude para entender este tema, que nos ayude para discernir sobre las cosas que pasan en el día a día de nuestra vida. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, agradezco a los que lo vayan a ver, a alguno que lo vea por ahí en vivo o diferido. Bueno, aquí en el artículo 5 dice: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice: bajada de Jesucristo a los infiernos, descendió a los infiernos. Bueno, esto es algo que a lo mejor no entendemos inicialmente qué significa. Ahorita nos los voy a explicar en este catecismo. Porque descender a los infiernos no quiere decir que fue donde están los demonios, sino se refiere a donde estaban antes los justos. Y aquí en el 202 nos dice: ¿qué quiere decir las palabras descendió a los infiernos? Dice: las palabras descendió a los infiernos quiere decir que una vez muerto nuestro Señor, su alma santísima bajó real y verdaderamente al seno de Abraham, donde estaban detenidas las almas de los justos. Cristo a la verdad fue muerto según la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual, es decir, por cuyo movimiento, fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3, 18, 19, anunciándoles su redención. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Porque dijimos, puede ser que malinterpretemos el hecho de que haya dicho que descendió a los infiernos. No. Fue al seno de Abraham, o sea, descendió donde todavía no es el cielo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, simplemente que en el momento en que Jesús viene como redentor, muere, resucita, entonces se abren los cielos. Antes no podían ir al cielo porque todavía estaba en espera del redentor prometido, que era desde el momento del Génesis, desde el momento en que nuestros primeros padres cometieron el pecado original. Desde ese momento se hace la promesa del Redentor. Entonces todo ese tiempo los justos, pues no se hubiera sido, vaya la redundancia, hubiera sido justo que una persona buena se perdiera, sino que es ahí los retuvo Dios en el seno de Abraham, para que al momento de resucitar Jesucristo pudiera irlos a buscar y llevarlos a su presencia. Dice del 2003: ¿por qué estaban las almas de los justos detenidos en el seno de Abraham? Las almas de los justos estaban detenidas en el seno de Abraham porque el cielo estaba cerrado por el pecado de Adán y nadie podía entrar en él antes que lo abriera con su muerte el Salvador. Es decir, el cielo se encontraba cerrado por la situación de que pues nadie era merecedor de alcanzar el cielo por el pecado original. ¿Y cómo ya se vuelven merecedores las personas que hacen la voluntad de Dios? Bueno, cuando te bautizas, cuando haces lo que Dios te dice, entonces al momento de morir y resucitar Jesucristo, se abre el cielo y ya pueden ir en esta vez todos los justos que había desde el inicio de la creación. Dice: la palabra infierno, tomado en sentido lato por el lugar, el que están detenidas las almas después de su separación del cuerpo, tiene tres significados, pues indica: 1. El infierno propiamente dicho, destinado por la divina justicia para eterno castigo de los malos. Es decir, hay un término que ahora entendemos como infierno, que no es el seno de Abraham, sino un infierno, que es precisamente donde irán las personas que no pueden ir al cielo. 2. El purgatorio, donde se purifican las almas justas antes de ir al cielo. Y tercero, el seno de Abraham, como dice Lucas 16:22, en que estaban las almas de los justos muertos en gracia antes de la redención.
y a las cuales no le restaba ninguna pena temporal que pagar en el purgatorio. Sin sentir ningún género de dolor sensible y sustentados con la esperanza consoladora de la redención, disfrutaban allí de una tranquilidad morada. Con todo, no dejaba de ser para ellos una especie de cárcel, porque el gran deseo que tenían de ver a Dios era su fin último. Entonces, aquí ya nos está adelantando, porque después lo vamos a analizar con calma, que ya en el tiempo actual, dijimos, se encuentran lo que son los estados eternos. ¿Cuáles son los estados eternos? Después de morir y después del juicio particular y el juicio final, tendremos los estados eternos. ¿Cuáles son? El cielo, que el cielo representa, bueno, ahí en cuanto al juicio particular, después lo vamos a aclarar con mucho más tranquilidad. Pero al morir iremos a un juicio particular y ahí Dios nos va a decir precisamente dónde nos corresponde, si el cielo o el infierno. Si es el infierno, es la muerte eterna. Ya no se puede hacer nada ya. Ya es el sufrir y, como dice la palabra, el rechinar de los dientes en el infierno. Y si es el cielo, pues habría que analizar una segunda cosa. Si ya está lista el alma completamente limpia para ir al cielo, puede ir. Pero si no es así, sino que hay un poco de impureza, queda entonces el purgatorio, que lo veremos posteriormente. Dice en el 204, ¿por qué bajó Jesucristo al seno de Abraham? Jesucristo bajó al seno de Abraham por dos razones. Uno, para anunciar la redención a las almas de los justos ahí retenidas, para consolarlas y libertarlas. Es decir, les fue a avisar que ya había él venido, que ya había vencido a la muerte y que ya había resucitado. Pero no solamente fue eso, fue a liberarlas de ese lugar para llevarlos ya con él al cielo. Y dos, para mostrar también en el infierno su poder y majestad, o sea, para demostrar que él precisamente es todopoderoso, que absolutamente todo puede realizar. De tal manera que el tema que sigue es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que veremos Dios mediante mañana. Pero ¿qué podemos sacar en conclusión del tema que vimos hoy acerca de cómo descendió, dice nuestra oración dentro de la Santa Misa cuando rezamos el credo? Pues nos hace ver cómo Dios tenía planeado todo un proceso de redención. Y estaba muchos esperando ese momento en que Jesucristo muriera pero resucitara, que había sido algo que se había planeado desde el inicio de la humanidad, prácticamente desde el momento, como nos dice el Génesis, en que lo que son nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. ¿Por qué fue a buscarlos ahí al seno de Abraham a los justos? Porque precisamente esa era la justicia, tomarlos por ser justos y llevarlos en su presencia. ¿Cómo eran juzgados ellos o cómo fueron juzgados ellos? Pues no necesariamente juzgados igual que como están juzgados o como estamos juzgados nosotros. ¿Por qué? Porque son otros tiempos. Cuando en el Antiguo Testamento una persona era justa, pues lo hacía de acuerdo a los principios y a lo que Dios le dictaba en ese Antiguo Testamento. Y al venir Jesucristo y hablarnos acerca ya de una manera más explícita de cómo quiere Él que vivamos, entonces pues está dado ya por Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que va a juzgar? Jesucristo. Lo veremos cuando analicemos lo que es ese tema más adelante. Pero aquí lo interesante es que Dios, como es justo, no hay ningún pierde, nos va a dar exactamente lo que nos corresponde. Porque para una persona, ¿cómo poder juzgar a alguien? Imagínense que nosotros fuéramos los que juzgáramos, es decir, los que decidíamos algo así, pues sería imposible, ¿verdad? Porque estamos limitados en nuestro conocimiento, en nuestra justicia, etcétera, etcétera. Habrá alguien que dijera, imagínense que fuera el caso, y dijera, no, pues que todos se salven y entonces nadie se va a ir al infierno. Y habrá quien diga, no, pues el que se portó mal, que se vaya al infierno. No, aquí estamos hablando de un Dios justo que nos va a dar a cada uno lo que nos corresponde.
Pero para terminar, quiero hacer constancia de algo que veré más adelante y que también lo hemos platicado en otras ocasiones. Cuando una persona dice, no, es que Dios no puede condenar a nadie porque Él es un Dios bueno, efectivamente. Dios no puede condenar a alguien. ¿Por qué? Porque Dios no condena a nadie. Nosotros somos los que nos condenamos si no hacemos la voluntad de Dios. Hay una historia que ya he contado otras veces que decía un sacerdote muy sabiamente, que decía el sacerdote en una reunión, decía, pues saben que muchos de los que están en el infierno eran personas que sabían de la misericordia de Dios. Y entonces la gente decía, ¿cómo es posible que diga usted que sabían de la misericordia de Dios y se fueron al infierno? Y decía el padre, lo que pasa es que creían tanto en la misericordia de Dios que de ahí se agarraron para no hacer la voluntad de Dios. Es decir, decían, es que Dios es bueno. Yo sé que Dios es misericordioso. Y entonces no importa que yo me porte mal, que no haga sus mandamientos, que haga mi vida completamente contraria a la voluntad de Dios, porque al final Dios me va a tener compasión y Dios me va a permitir ir al cielo. Déjeme decirle que para Dios, pues Él es el que va a decir cómo se dan las cosas. Pero en ese caso, que nosotros no hagamos las cosas que Dios quiere y que alguno por esas circunstancias se vaya al infierno, pues no puede decir que fue por culpa de Dios. Es por culpa de cada uno de nosotros, porque siempre he mencionado que hay una máxima de Dios. ¿Cuál es? La libertad. Es decir, nos da la libertad a cada uno de nosotros para que decidamos hacer el bien o hacer el mal, vivir en gracia o vivir en pecado. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta eso para nuestra vida diaria. Bueno, ya Dios mediante, mañana vamos a hablar acerca de esta segunda parte, que es sobre precisamente cómo Jesús sube a los cielos, cómo es su resurrección y todo lo que pasó después. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, Dios les bendiga. Estamos ahorita por la pregunta 204. Dios mediante, mañana vamos a ver la pregunta 205. Todavía vamos por la página 93 y es de un total de casi 400 hojas. Bueno, Dios les bendiga, gracias, ojalá lo compartas para gloria de Dios. Y acuérdate que hay muchos canales que tenemos de YouTube, el canal de Supercatólico, el canal de Mr. Teacher y también nuestro grupo de Facebook de Supercatólico TV. Que tengan una excelente noche, hasta mañana, Dios mediante.